Vamos a compartir con Juan Carlos Alvarado, secretario general del partido COPEI. Importante, ¿no, Juan Carlos? Y bienvenido. Que conversemos en un contexto donde, bueno, hay situaciones de mucho desencanto, lo hablábamos un poquito antes de comenzar esta conversación, de decepción, de frustración de la gente, de indiferencia y de una crítica muy puntual al universo político venezolano. Eso incluye no solamente a los partidos de la oposición, sino a la alianza y al propio partido de gobierno. Y bueno, vienen en el futuro ciertas citas o ciertos eventos como las primarias que organizan los partidos de la plataforma, la elección presidencial en el año 2024. ¿Y COPEI cómo se mueve, digamos, dentro de ese escenario? Sí, bueno, Carlos, buenos días, gracias por la oportunidad de los que nos están viendo. Efectivamente, la clase político-partidista está en deuda y en mora con el pueblo venezolano porque de alguna manera ha existido una desconexión de lo que está viviendo cada uno de los habitantes en las distintas comunidades del país y lo que realmente están haciendo las organizaciones políticas. Nosotros el pasado viernes 24 y sábado 25 de marzo pudimos tener la oportunidad de reunirnos en la ciudad de Caracas, los representantes de todas las autoridades de los estados de nuestro partido junto a la Dirección Nacional para debatir, evaluar, discutir todo lo que estaba ocurriendo en nuestra Venezuela. Cuando tú evidencias cada una de las crisis, son generalizadas, la problemática que se está presentando en nuestro país. COPEI ha entrado en un proceso desde el pasado año 2022 de reorganización, de revisión y hasta de relanzamiento, presentando además propuestas en el marco de políticas públicas, que es lo que espera el venezolano, que la clase política empiece a trabajar en función de la búsqueda de la solución de sus problemas. Claro, pero es difícil, sobre todo, rescatar la motivación y rescatar un factor fundamental ahí, Juan Carlos, que es la credibilidad sobre los partidos políticos. La gente está profundamente decepcionada. Más todos estos episodios de los últimos tiempos vinculados al tema de la corrupción terminan de profundizar más el desencanto, ¿no? Sí, efectivamente, la corrupción de inicio y de plano, rechazarla del color que sea, de quien la protagonice, indiscutiblemente sectores que han tenido que asumir la responsabilidad de conducción de instituciones del Estado, pero además momentos y circunstancias que se han dado en nuestro país con responsabilidades políticas hasta en el plano internacional, con pequeñas porciones de tiempo y de espacio se han evidenciado casos y actos de corrupción que nosotros en nuestra organización política rechazamos y llamamos a la investigación, que se encuentren realmente a los culpables y a los responsables y que haya además condena de ello. Hoy el pueblo venezolano se siente muy golpeado y herido profundamente, tanto del plano social y económico, sobre todo también político, pero también no hay que dejar de un lado lo que acaba de ocurrir también en el plano de lo que tiene que ver con la Guayana Esequiba, por ejemplo. Es un tema que realmente nos tiene que llevar a un punto de entrar en un proceso de reflexión. ¿Cómo nos unificamos los venezolanos en pro de poder tener un país realmente que pueda avanzar hacia el desarrollo? Fíjate, ya que mencionas ese tema, Juan Carlos, tú puedes a lo mejor a nivel de la élite política, de las vanguardias políticas que existen, buscar identidad, pero la gente de abajo anda en su vida del día a día, anda en su cotidianidad. El tema del Esequibo, tú se lo planteas a la gente de, bueno, sí, es verdad, un territorio de reclamación desde hace muchísimos años, con una cantidad, una cascada de errores que cometieron todos los gobiernos en ese sentido, que no termina de resolverse, pero la gente está en su día a día. O sea, cómo come, cómo logra mejor nivel de vida, cuándo vendrá un aumento salarial. En eso es que anda la gente. Mira, completamente de acuerdo contigo, Carlos, y hablamos... Y tú lo debes percibir cuando haces recorridos y los dirigentes de tu partido, en fin. Mira, el plan 335 de nuestro partido consiste en recorrer cada uno de los municipios de nuestra Venezuela y hemos podido constatar la realidad que está viviendo cada una de las personas en cada una de las comunidades. Eso que tú dices, ese problema de cómo el día a día afrontarlo para llevar el plato de comida a sus hogares, porque un salario no le alcanza. Cuando ya acabamos de cumplir un año del último aumento salarial, que se acerca, estamos en cuenta regresiva al 1 de mayo, ese tan anhelado 1 de mayo que a veces los trabajadores de administración pública no sabemos si se alegran o se asustan, porque cuando viene un aumento de salario, viene también el aumento de los productos. Esto de alguna manera, sin duda nosotros hemos venido trabajando en lo que tú dices, rescatar la credibilidad enmarcados en lo que realmente la gente está atravesando. Nosotros ahorita en este encuentro que tuvimos en nuestro Consejo Federal Nacional, pudimos presentar un marco de serie de propuestas en materia de políticas
públicas. Por ejemplo, hablamos del necesario desarrollo agropecuario sostenible, donde esto se pudo construir dentro del marco de la Agenda Venezuela Cambia, con representantes de sectores de los pequeños y medianos productores, los comités de riego, los comités de drenaje, que permitieron de alguna manera que esta propuesta se pudiera encauzar. Pero también hablamos del desarrollo turístico. Dentro del marco del recorrido que hacemos por nuestra Venezuela nos encontramos muchísimos emprendedores dentro del marco de lo que es específicamente lograr de que el turismo sea realmente una potencia. Pero ¿cómo tienes un turismo potencia si realmente hoy lo que te encuentras es que no tienen servicios públicos garantizados? Entonces tú, para irte a Margarita o para irte a las costas falconianas y ahí pasar estrés porque no hay combustible, porque no hay luz o no hay agua. Sí, es terrible. La gente debes buscar la manera de que eso se desarrolle. Pero también nos apostamos muchísimo a lo que hemos considerado el principal problema que tiene nuestra Venezuela, que es en materia de la educación. La educación debe realmente tramitarse como lo indispensable para nuestro país. Y aquí nace, en la Agenda Venezuela Cambia, tomar en consideración a esos maestros y a esas maestras que día a día hacen grandes esfuerzos, cargados de mística, cargados además sobre todo de mucho amor por lo que hacen. Hoy, cuando tú ves, Carlos, a las maestras y a los maestros terminan pagando el pasaje y el transporte para llegar a los centros educativos y poder educar a nuestras niñas y a nuestros niños. Y para ello hemos presentado nuestro esquema de los salarios dignos, que es una ley de emergencia salarial que nos comprometemos además de que esto pueda ser implementado en los primeros 180 días de un próximo gobierno. ¿Por qué estamos hablando de un próximo gobierno? Porque para nadie es un secreto que el próximo año 2024 hay elecciones presidenciales. Pero ese salario digno debería ser incluso de emergencia mucho antes, ¿no? Es No, lo que por algunos supuesto. están planteando de hacerlo de una vez, no sé cuánto, se hablan de tantas cifras, se hablan de $50, de $100, en fin. No hay definición. Al final de cuentas, el sector sindical venezolano, por cierto, ha planteado la posibilidad de ese salario de emergencia para el 1 de mayo, llevarlo, no sé, a $200 aproximadamente, y luego hacia final del año a 200 para tener un paquete global de $400. Pero hay los recursos para eso. Mira, fíjate algo, lo mencionaste muy de manera importante y significativa, la emergencia y lo rápido que debería ser esto. Esta ley de emergencia salarial nosotros lo presentamos el 17 de enero en la Secretaría de la Asamblea Nacional como fracción de la Asamblea, pues hemos presentado esta propuesta para que se pueda implementar de manera inmediata. Por eso además se llama ley de emergencia. Una ley de emergencia que es de manera temporal, que puede entrar en vigencia en el momento que así lo determine el Poder Ejecutivo y que tenga esa herramienta jurídica que le permita afrontar. Y por último, dentro del marco de las propuestas, no abandonar a nuestras jubiladas y jubilados, pensionados y pensionadas que merecen realmente una seguridad social digna, donde se pueda ajustar ese ingreso de lo que es esa pensión para los venezolanos y venezolanos que durante muchos años le han dedicado a la administración pública, al trabajo y a la función. 130 bolívares que no alcanzan ni para el tratamiento de la atención ni para un diabético, que es lo que normalmente de manera básica vive una persona que está jubilada. Bueno, hagamos una pausa, Juan Carlos, y vamos a retornar enseguida para seguir conversando con Juan Carlos Alvarado, secretario general del partido COPEI. Bien, continuamos conversando con Juan Carlos Alvarado. Este episodio que te mencionaba antes, Juan Carlos, de esa cita o evento electoral convocado por la plataforma unitaria para escoger un candidato unitario, ¿cómo lo ve COPEI? Tú eres el aspirante que han colocado, ¿verdad?, frente a la discusión política como alternativa a una candidatura presidencial. Ustedes no se involucran ni van a participar, si no los invitan, me imagino, ¿no?, dentro de ese proceso, pero frente a esa realidad, ¿qué va a hacer COPEI? Mira, efectivamente, cuando nos reunimos y nos dimos cita en nuestro Consejo Federal Nacional de nuestro partido el pasado 24 y 25 de marzo, a mí la direccionalidad de este Consejo Federal pues me brindó la responsabilidad de asumir la representación del partido. Lo hago con toda entereza, con absoluta responsabilidad, enarbolando, siempre lo dije dentro de este pleno que se realizó en la ciudad de Caracas, dije, enarbolando primeramente las banderas de la unidad. Esa bandera de la unidad que seguramente quizás ese esquema que hoy se está presentando para el 22 de octubre en un sector de la oposición, pues es uno de los sectores, es uno de los pasos de las etapas. Yo estoy dispuesto que a partir del propio lunes 23 de octubre, una vez realizado este proceso de consulta interna de la MUD, nosotros nos sentemos en la búsqueda de conseguir acuerdos. Sucedió en el 2006, Carlos. Fíjate, cuando hubo aquella mesa de diálogo y encuentro para conseguir una candidatura unitaria, como fue el caso de Manuel Rosales, de Julio Borges, de Teodoro Pekov, en paz descanse, llegaron a un punto de acuerdo. Bueno, yo creo que aquí va a ocurrir algo similar. Hay muchos sectores de oposición que no nos encontramos
insertos en ese proceso de consulta, no solo los que están dentro de la Alianza Democrática, personas que creen además que la candidatura debe nacer de un consenso, que tampoco están involucrados ni en la Alianza Democrática ni en la plataforma unitaria, pero sí creen firmemente que a partir de finales del mes de octubre debe iniciar un proceso de conversación y de encuentro entre todos los sectores opositores. O sea, ¿ustedes están dispuestos a conversar con estos factores de la plataforma unitaria o con la persona que surja como alternativa o como candidato para competir en la elección de 2024, ¿no? Estamos dispuestos a sentarnos a dialogar, a buscar ese acuerdo tan necesario que reclama el pueblo venezolano, pero que nadie se abrogue, como decimos en criollo, el dueño de la oposición. Aquí la oposición no tiene dueño, más del 80% de los venezolanos, según los estudios de opinión, efectivamente quieren un cambio de modelo político, social y económico, pero no significa que eso se traduzca en que ese 80% vaya a verse representado entre todos los sectores de oposición. Claro, el temor que existe en gente que está motivado, que tiene sensibilidad frente al tema político, es que, bueno, la plataforma escoge su candidato. No hay posibilidad entonces de entendimiento, a pesar de la propuesta que lanzas de conversar después del 22. Entonces la Alianza Democrática puede hacer alternativas, es decir, puede también tener su propio candidato, participan ustedes junto con AD y otros factores. Es decir, va a estar fracturada, atomizada, dividida esa oposición para competir contra el candidato del gobierno, ¿no?, en el 2024. Sí, eso le abre las puertas al gobierno para un triunfo sin mayor esfuerzo. Bueno, fíjate lo siguiente, yo creo que falta todavía mucha agua por correr debajo de los puentes. No, visto desde esta perspectiva en este momento. Pero ¿no? de esta perspectiva, en este momento, la Alianza Democrática ha venido ejerciendo un rol de participación política y electoral en los últimos 5 y 6 procesos electorales que se han dado en nuestra Venezuela. Hemos llegado a acuerdo en la Alianza Democrática que efectivamente debería existir una candidatura de parte de este sector, porque además hoy no tiene ningún tipo de sentido, Carlos, de que Juan Carlos Alvarado se vaya a conversar con los aspirantes del sector de la plataforma, porque hoy la plataforma tiene por lo menos 15 candidatos que se van a contar en ese proceso. Entonces, no es igual que te sientas a conversar con los 15 al que salga abanderado allí, porque además que, bueno, este escenario político de este sector de la oposición ya rechazó de plano la posibilidad de que participemos allí los sectores que hacemos oposición de manera distinta, lo que queremos es una ruta distinta a lo que han venido haciendo. Ahora, fíjate una cosa, Juan Carlos, de converger ustedes en la Alianza Democrática para escoger un candidato, seas tú, sea Bernabé Gutiérrez, sea el otro, y si no hay el consenso suficiente, van a ir entonces cada quien por su lado. Mira, haremos los máximos esfuerzos nosotros desde nuestra organización política. Y además no necesariamente tiene que ser alguien de un partido, ¿no? No, no necesariamente. Mira, están las figuras de la búsqueda de los consensos, de la escogencia de las candidaturas, los mecanismos que puedan existir para que alguien sea elegido, outsider, insider. Sí. Hay muchísimas figuras que se pueden desarrollar y trabajar, y que COPEI va a trabajar en función de que seamos nosotros bisagra de esa unidad tan necesaria. Lo que no podemos tampoco es permitir que hayan sectores que pretendan vender la palabra unidad como chantaje o amenaza para poder avanzar dentro de los planteamientos políticos. Y es una de las cosas que queremos también nosotros presentar muy claro y muy firme, y se discutió en ese Consejo Federal, y es que a nosotros no se nos puede tildar de alguna manera de colaboracionistas o de acompañamiento, y hasta nos llegaron a etiquetar. Y nosotros eso lo rechazamos de plano, porque nuestro llamado ha sido de brazos abiertos, de corazones abiertos, porque al final el objetivo creo que tiene que ser conjunto, y el objetivo conjunto debe ser, y por eso cuando mencionaba el sentimiento de la Guayana Esequiba, es porque es un sentimiento nacional, es de un ejercicio soberano. Hoy los venezolanos y las venezolanas demandan de que haya soluciones a los problemas de cada uno de ellos, y creo que allá tiene que abocarse la clase política, y es lo que está apostando COPEI, y es lo que va a trabajar COPEI, y es lo que va a colocar siempre al servicio, a la orden de todos los espacios que necesiten la incorporación de nuestras mujeres y nuestros hombres. Ahora, ¿cómo se pueden reinsertar ustedes en una discusión con la otra oposición que representa la plataforma, cuando dentro de la propia plataforma unitaria hay partidos que están siendo cuestionados, fundamentalmente aquellos que estuvieron vinculación muy estrecha con lo que fue el llamado interinato? Hay una serie de cuestionamientos ahí sobre el manejo administrativo. Entonces, entenderse de repente con partidos o personas dentro de esos partidos que están siendo cuestionadas no estaría nada fácil. Mira, no estaría nada fácil, Carlos. Ahorita mencionas eso y, por ejemplo, puedo decirte, ellos lograron aprobarse un presupuesto con recursos del Estado venezolano y de todos nosotros los venezolanos y las venezolanas, de 6 veces más
que el presupuesto de funcionamiento de la Asamblea Nacional electa en el año 2020. Estamos hablando de un poco más de 49 millones de dólares y cuando la Asamblea Nacional electa el 2020 tiene un presupuesto de 8 millones. O sea, estamos hablando de 6 veces, pero con todo y eso, Carlos, ¿Y qué van a hacer con ese dinero? Si nosotros nos sentamos a dialogar, porque el diálogo para nosotros es fundamental, con los representantes del sector del gobierno, te hablo como organización política, como COPEI, miembro de la Comisión Especial del Diálogo para la Paz y Reconciliación Nacional, estamos dispuestos a sentarnos a negociar y a buscar acuerdos dentro del marco del respeto y el reconocimiento con todos los sectores de la sociedad, porque Venezuela hoy reclama unidad afectiva y constructiva dentro del marco del desarrollo del país. Bueno, muy bien. Habrá oportunidad y ocasiones, Juan Carlos, para seguir conversando de este y otros temas que están allí pendientes. Muy amable. Bueno, nosotros mientras tanto nos vamos a una pausa y al regreso pues tendrán arte y espectáculos en la